Amigos míos, bienvenidos a InfoCafé. Estoy satisfecho, contentísimo por la receptividad que ustedes mostraron en el programa piloto que lanzamos y que luego tuvimos que reforzar con un programa improvisado que además fue una sátira de mucho gusto para muchos de nuestros seguidores. Quiero decirles de entrada y antes de tener el primer sorbo del café, que en la consulta que hice, que les dije, respóndame qué hacer nosotros con este podcast o con este ensayo, pasaron cosas maravillosas. Tuve 93 respuestas en mi WhatsApp. Y rescato algunas cosas que me dijeron y que voy a hacer referencia en este momento. Uno, cambia el color del termo. Cambiamos el color del termo. El anterior era rojo rojito. La taza, me gusta la taza. Aquí está la taza. Seguimos con la misma taza y con ella vamos a hacer el podcast de hoy. Alguien de Barquisimeto me dijo, mira, pero no es necesario que tomes café. Es necesario. Mi querida amiga, es necesario. ¿Sabe por qué? Porque este programa lo estamos sacando en calientico esta mañana del domingo. Apenas está amaneciendo y nosotros para alentarnos nos tomamos un café, no solamente yo, que ustedes me ven a mí, sino a nuestro pequeño pero productivo equipo de producción. ¿Sí? También hablamos de la frecuencia. Pregunté, ¿qué frecuencia le podemos dar? En el atrevimiento, en la osadía que tuve de creer que eso podía ser de carácter diario. Imposible. Ganó la propuesta de la frecuencia semanal, pero hemos estado afinando algunos detalles para sacar algo más ligero para ustedes y que podamos colocarlo tanto en el canal de YouTube y reforzarlo a través de nuestras redes sociales en Instagram y en TikTok. Bueno, una recomendación que me hicieron, pero que la voy a tomar en cuenta a partir del próximo podcast, porque me dicen, no hable de deporte. Yo reconocí desde el principio que yo no tengo la fortaleza para el análisis deportivo, pero hoy, justamente hoy, se juega la final. Entonces, ¿cómo no vamos a estar pendientes? A lo mejor cuando ya esto salga al aire, aún no habrá ocurrido el juego, pero si por alguna situación técnica no ha salido, pues mis amigos ya saben que estamos todos pendientes. Y el último punto que me refirieron era que no hablara de deportes. Estoy de acuerdo con ustedes. Yo no soy un buen ni narrador ni analista deportivo porque no tengo la formación, pero hoy, a esta mañana de hoy, domingo 19, estamos grabando y hoy la atención está puesta sobre la final del Mundial de Fútbol 2026, donde, como ustedes saben, se encuentran Argentina y España. Ya veremos resultados. Si esto sale luego de la final, le pediré a producción que ponga aquí un cintillo al final, al pie de la pantalla, el equipo ganador. Pero si no, enhorabuena para los dos equipos y que gane, como siempre se dice, el mejor. Vamos entonces a entrar con nuestro primer sorbo de esta mañana. Bien, entonces, en esta fresca mañana del domingo, vamos a nuestro primer sorbo informativo y es un sorbo nacional. Porque la noticia, yo diría que es nacional e internacional. La noticia que tiene consternados a todos los venezolanos es el pronunciamiento de Trump luego de la entrevista que un español, creo que es un español, sí, el periodista Javier Negre le hiciera a la presidenta encargada, diría yo, con el propósito de lavarle la cara. Pero veamos algunas imágenes de esta entrevista. Cuénteme, el 3 de enero se desarrolla la intervención militar de forma express, de forma inesperada. ¿Usted dónde estaba? ¿Sabía algo? Cuéntenos. No, absolutamente no sabíamos nada. De hecho, yo estuve reunida con el presidente Maduro hasta el viernes a las 8 de la noche y llegué a otro sitio de Venezuela, la isla de Margarita. Cuando estaba por acostarme casi a las 2 de la mañana, avisoró muchos aviones en el radar y llamó a la persona responsable y al minuto me estaban diciendo que había un ataque contra la capital, lo cual te digo que me sorprendió muchísimo. Y cuénteme,
Y ahí, desde la oposición y desde algunos medios de comunicación, se hablaba, ¿no?, de que usted llegó a tener algún pacto junto a su hermano con la CIA, con el gobierno estadounidense, para tener una unidad, ¿no?, y para ostentar este cargo que tiene ahora de liderar esa transición democrática, que hay 3 fases y que culminará, ¿no?, si Dios quiere, también un proceso electoral. Cuéntenos si hubo algún pacto, alguna comunicación previa con el gobierno de Estados Unidos. Cero, cero. No hay forma ni manera que se pueda decir lo contrario de lo que yo te estoy afirmando en este momento, que es que no hubo absolutamente ningún acuerdo, ningún arreglo, ningún conocimiento sobre lo que podría ocurrir en el país. Y quizás por deformación profesional como abogada, uno debe tener responsabilidad sobre las cosas que dice, poder demostrarlas. Y yo creo que la verdad histórica es esta que sencillamente te estoy diciendo. Bueno, esa entrevista la hace Javier Negre con el propósito, desde mi punto de vista, de lavarle la cara a la presidenta encargada. Pero, ¿por qué la entrevista sale tan tarde? Si se graduó se grabó antes del 24 de junio de este año. Solo que eh, presumo que el impacto que pretendieron causar no se iba a lograr si lanzaban esa entrevista el 24 de junio o días inmediatos, porque estábamos, como seguimos estando los venezolanos, concentrados en la preocupación por el sismo, por el terremoto natural. Yo lo tengo que calificar así, porque tuvimos un doblete del terremoto, y además de eso, terremoto político que estamos viviendo desde hace muchos años y que se ha agudizado desde el día de antier, el día viernes. La entrevista entonces salió tarde, presumo porque no le convenía a Delcy ni a los de su gobierno que esa entrevista saliera paralelo a lo del impacto del 24 de junio. Pero fíjese qué curioso, enseguida de la entrevista, enseguida que se supiera de la promoción de esa entrevista, se pronuncia el presidente Donald Trump. Y cosas como estas fueron las que mencionó. Le agradezco a producción si nos coloca las imágenes, o si es posible, colocamos una parte de esta entrevista. Vamos a verla. Mucha atención a esta noticia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró anoche en un discurso en horario estelar que documentos desclasificados de la CIA mostrarían cómo los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro tuvieron un plan para manipular electrónicamente resultados electorales entre el 2004 y el 2020 en Venezuela. Trump afirmó que un análisis de inteligencia desclasificado de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, reveló que existió un complot específico para favorecer enormemente a la dictadura corrupta a mantenerse en el poder. Esa declaración de Trump está basada en un informe elaborado el 29 de junio con información de inteligencia recopilada durante casi 2 décadas sobre la capacidad del régimen venezolano para manipular elecciones mediante tecnología de máquinas de votación electrónica. Escuchemos lo que dijo el presidente Trump. Today we are releasing documents that show the CIA obtained reporting. Hoy desclasificamos documentos que demuestran que la CIA obtuvo reportes de un complot específico de lograr una gran hazaña a favor del régimen corrupto de Maduro en Venezuela. Y eso es exactamente lo que sucedió, conspirando a favor de manipular digitalmente las elecciones de su propio país en 2020. Y eso fue lo que hicieron. Este reporte incluye detalles específicos sobre métodos del régimen para alterar digitalmente los votos totales, de manera que no se podría detectar, ni siquiera con una auditoría, sin importar cuánto investigaran. Esa inteligencia deja en evidencia el por qué debemos tomar una urgente acción frente a nuestro sistema para asegurarnos de que este nunca logre ser hackeado y comprometido, como lo fue en el pasado. El conjunto de documentos revela que incluso cuando hay evidencia significante de que un fraude ha sido cometido, este es enterrado y cubierto. Entre esto, esta noche tenemos documentos del FBI que indican en detalle que hubo supuesto fraude en gran escala. Bien, es tremenda la situación que se nos avecina a los venezolanos. Voy a hacer un apartado entre la preocupación natural del terremoto que ocurrió en La Guaira y en otras zonas del centro del país, y el terremoto político que se avecina para todos los venezolanos. Lo primero, voy a insistir, es el silencio que tienen
los diputados de la oposición que forman parte de esta asamblea chimba que eligió Jorge Rodríguez, y que ahora de 200 van a quedar 12 diputados en una comisión que se va a dedicar a trabajar a partir del 1 de agosto de la mano de la Asamblea Nacional electa en 2015. Vamos a agudizar aquí el asunto. Vamos a profundizar. Ninguna de las dos están vigentes. Una asamblea que se eligió en 2015, hace 11 años, cuando la coyuntura política y la realidad política era diferente. Una asamblea que se eligió y que el mismo gobierno impidió que ejerciera sus funciones. Y entonces ahora tenemos la asamblea que eligió a dedo y que inclusive asignó cargos a algunos que dicen ser opositores en la asamblea que llaman de Jorge Rodríguez y que muchos califican la asamblea chimba, porque es una asamblea que se eligió después del fraude de 2024. ¿Qué va a pasar con todos estos diputados? ¿Y qué va a pasar con los diputados anteriores? 24, presumo que van a trabajar como una especie de junta de gobierno. Y a mí me sigue preocupando, amigos míos, el silencio. ¿Saben por qué? Porque estamos yendo contra la naturaleza del derecho. Estamos yendo contra el espíritu de la Constitución. Estamos haciendo lo que la intervención de efecto del gobierno norteamericano ha decidido que es lo mejor para los venezolanos. Pero ninguno de estos que van a formar ese concilio gerencial o administrativo de Venezuela de manera coyuntural y que va contra la naturaleza del derecho, ninguno de ellos siento yo en este momento que representa el clamor y la voluntad de los venezolanos. A propósito, quiero decirles que estoy preparando un trabajo de análisis para hacer un infocafé. Yo creo que lo pudiéramos, voy a consultar con nuestros amigos del equipo de producción, a ver si hacemos antes del viernes de esta semana, bueno, de la semana que comienza mañana, si hacemos un especial de análisis del gran autor Alan Brewer Carías, para hablar de esta situación tan difícil que está ocurriendo, que es la violación de la Constitución. Esta figura que entra en vigencia el 1 de agosto no tiene cabida dentro del estamento máximo de la nación, que es la Constitución de la República. Entonces, ¿cuáles van a ser los lineamientos? ¿Cuáles van a ser las leyes por las que se va a regir esta junta de gobierno coyuntural que se va a unir y va a decidir sobre el Tribunal Supremo de Justicia, sobre el Consejo Nacional Electoral, sobre las elecciones y qué figura va a representar estas dos damas que son como las dos caras de Jano, la mítica moneda de las caras de Jano, donde una representa el bien y otra representa el mal. Ustedes sabrán a quién representa María Corina Machado y ustedes sabrán a quién representa Delcy Eloína Rodríguez. Para los amigos que me pidieron, por cierto, que me dijeron que no, me podían apoyar, les voy a presentar al final de esta grabación la cuenta de PayPal. Entiendo que en Venezuela va a ser difícil. ¿Quién quiere apoyar a alguien que está hablando en contra del gobierno? Si justamente ayer sábado, como a las 4 de la tarde cuando salí de mi casa, me conseguí con la sorpresa de un guardia fotografiando para mi casa y para mi vieja camioneta cuando venía para acá. Yo dije, bueno, esos serán mecanismos de control, pero yo no estoy diciendo nada que no sea lo que aparece en la prensa. Yo no estoy haciendo sino para ustedes el resumen de lo que es hoy titular de prensa digital y de prensa escrita a nivel mundial. Entonces, voy a hacer una pausa para cerrar ideas y me sirvo otro trago de café y cerramos este infocafé de esta tarde. Vamos con el sorbo final de este infocafé. No sé si será la flojera de la mañana del domingo o porque yo sé que ustedes van a estar pendientes de lo que va a pasar hoy entre Argentina y España.
Y el sorbo final tiene que ver con el silencio. Es increíble que ningún líder de la oposición, ni local, ni regional, ni nacional, haya fijado posición respecto a este exabrupto jurídico que ha decidido aplicar el gobierno norteamericano. Nadie dice nada, porque todos están comprometidos, porque todos tienen intereses de por medio. Les repito a los amigos que me preguntaron que con todo gusto quieren apoyarme. Aquí estoy creando una cuenta de PayPal para ustedes. No estoy acostumbrado a esto, pero bienvenida sea la colaboración que quieran brindar. Les quiero invitar para que se den cuenta que esto no es nuevo. En el 2015, hace 11 años, apareció un libro del periodista español Emily Blasco llamado Boomerang Chávez: los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. Revísenlo. Ahí están los nombres de los que actualmente llevan las riendas del país. Ahí están los nombres, 4 nombres están allí. Y hay unos detalles novelados de tal manera que en un lenguaje escatológico, los del gobierno interino se bromeaban entre sí cuando los resultados del CNE dieron ganador al imberbe y temeroso Capriles. Hubo chanzas como estas. Vamos a dejar que gane ese, pongamos el pitico aquí, y luego cuando terminaron, que ya tenían resultados a su favor, decía, ¿qué fue? ¿Te asustaste, huevón? Eso no lo estoy inventando yo. Eso lo pueden leer en el libro que les estoy recomendando. Revísenlo por curiosidad. Consigan un resumen de 19 páginas en internet. Emily Blasco, y habla de Boomerang Chávez. Con esto me despido, agradeciendo de nuevo. Aquí tienen mis redes sociales, aquí tienen nuestro canal, van a aparecer unos shorts, que es como me dice mi productor, que se llaman los cortos, que van a aparecer en YouTube, y vamos a referirlos también en TikTok y en Instagram. De nuevo, muchas gracias. Que Dios bendiga a todos los que me siguen y a los que no también. Que gane el mejor hoy en el fútbol. Nos vemos esta semana. Voy a dedicarles 10 minutos, solo 10 minutos, para hablar del vacío de poder que está ocurriendo hoy en Venezuela. Hasta una próxima oportunidad y gracias por seguirme. Esto es InfoCafé. Muchas gracias.